Javier se acomodó en una de las mesas del bar, un lugar de luces tenues y olor a cerveza. La música sonaba a un volumen moderado, creando un ambiente propicio para conversaciones animadas. A su lado, Ramón, su amigo de toda la vida, sostenía un vaso de whisky mientras se reía de una de las ocurrencias de Javier. La conversación giraba en torno a los milagros y oraciones que algunos de sus amigos compartían con fervor. ¿Te imaginas que Dios se preocupara por nosotros?, dijo Javier con una risa burlona. Es ridículo. Si existiera, ¿no tendría mejores cosas que hacer que escuchar a un grupo de gente rezando por un coche nuevo o por un examen aprobado? Ramón, que compartía la misma visión escéptica, movió la cabeza en señal de acuerdo. Era un alivio para Javier contar con alguien que pensara como él en esos momentos. Ya lo creo, respondió Ramón con una sonrisa. La verdad es que la gente se aferra a esas creencias como si fueran salvavidas. Pero, ¿salvación de qué? La vida es lo que hacemos de ella, no lo que pedimos a un ser invisible. Los dos amigos se rieron a carcajadas, disfrutando de su compañía y de la ironía de sus palabras. Javier alzó su vaso y brindó con Ramón. Por la razón, dijo mientras chocaba su vaso con el de su amigo. Que nadie se atreva a decirme que Dios hizo un milagro porque encontró su billetera perdida. Por favor, eso es solo suerte. Exacto, asintió Ramón. Y si todos esos milagros fueran reales, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? La respuesta es simple. No hay un Dios que se preocupe. Mientras hablaban, un grupo de amigos que compartían la misma mesa comenzaron a unirse a la conversación. Uno de ellos, Carlos, un ferviente creyente, se sintió incómodo con la dirección que estaba tomando la charla. Chicos, ¿no creen que se están pasando un poco? La fe es importante para muchas personas. Javier, siempre listo para hacer una broma, se volvió hacia Carlos con una sonrisa desafiante. ¿Importante? ¿Acaso crees que un Dios que se preocupa por nosotros tiene tiempo para escuchar nuestras quejas? Es un chiste. La risa del grupo se intensificó y la incomodidad de Carlos se hizo evidente. No es un chiste, insistió. La fe nos da esperanza y hay cosas que no podemos explicar. Claro, como la existencia de los unicornios, replicó Javier disfrutando de la provocación. La esperanza es bonita, pero no tiene fundamento. La discusión continuó durante un buen rato con Javier y Ramón defendiendo su postura escéptica contra las creencias de Carlos. Al final, el ambiente se tornó tenso y al ver que su amigo se estaba molestando, decidieron cambiar de tema. Después de un par de cervezas más, Javier se despidió de Ramón y se dirigió a su casa. La risa todavía resonaba en su mente mientras subía las escaleras de su edificio. Sin embargo, al entrar, el ambiente familiar le dio un golpe de realidad. Ana, su madre, estaba sentada en el sofá, con una expresión de preocupación en su rostro. «Javier, ¿dónde has estado?», preguntó ella, alzando la vista de la Biblia que leía. «En el bar, como siempre», contestó Javier, quitándose el abrigo. «Hablando de cosas importantes». Ana frunció el ceño, dejando caer el libro sobre la mesa. ¿Cosas importantes? ¿Como burlarte de Dios y de la fe? No me burlo de Dios, mamá. Solo de las creencias absurdas de la gente, replicó Javier con un tono defensivo. La ciencia tiene respuestas para todo. La ciencia no lo explica todo, dijo Ana levantándose del sofá. A veces necesitamos fe. Fe en cuentos de hadas, interrumpió Javier cruzando los brazos. No necesito a un ser supremo que me diga cómo vivir mi vida. Ana sintió que su corazón se encogía ante la falta de fe de su hijo. Javier, la fe es un pilar en nuestra vida. Te ayuda a encontrar respuestas y a enfrentar las dificultades. ¿Y qué has ganado con tu fe?, replicó él despectivo. No veo que haya solucionado nuestros problemas. Ana, con una mezcla de tristeza y determinación, miró a su hijo a los ojos.
La fe me ha dado paz, y eso es invaluable. No todo en la vida se puede medir con fórmulas matemáticas. ¿Paz? ¿Y qué hay de la realidad? Javier se sintió frustrado. La vida es dura, mamá. No podemos escondernos detrás de creencias. La discusión continuó, cada uno defendiendo su postura. Finalmente, Javier, agotado de discutir, se retiró a su habitación, dejando a Ana con el corazón pesado. Se tiró en la cama, mirando al techo, con los pensamientos agolpándose en su mente. La oración de su madre resonaba en sus oídos, pero él decidió ignorarla. «No necesito eso», murmuró para sí mismo. «La ciencia es suficiente». Esa noche, mientras el silencio envolvía su habitación, Javier se sintió inquieto. Una extraña sensación lo invadió, como si algo estuviera fuera de lugar. Sin embargo, se encogió de hombros y cerró los ojos, decidiendo que era solo su imaginación. La calma de la noche lo llevó al sueño, pero no sin antes dejar que la incomodidad se instalara en su pecho. Los minutos se convirtieron en horas, y en la oscuridad, Javier se sumió en un profundo sueño. Sin embargo, no fue un sueño tranquilo. Una extraña sensación de inquietud lo despertó en medio de la noche. Abrió los ojos sintiendo que algo lo observaba. Miró a su alrededor, pero no había nada. Solo la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. «Solo es un mal sueño», se dijo a sí mismo intentando calmarse. «No hay nada de qué preocuparse». Se incorporó en la cama y se frotó los ojos, tratando de deshacerse de la sensación de inquietud. Pero algo en el aire le decía que no podía ignorar esa sensación. Sin embargo, decidió que era más fácil volver a cerrar los ojos y dejar que la noche lo consumiera nuevamente. Sin saberlo, esos eventos serían solo el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Javier se despertó al día siguiente con una sensación de incomodidad que no podía sacudirse. Aún en pijama, miró por la ventana hacia la calle iluminada por el sol, sintiéndose atrapado en una burbuja de escepticismo. Se duchó rápidamente, tomó su café sin el usual ritual de disfrutarlo y salió de casa, sin saber que aquel día sería diferente. El trayecto hacia su trabajo transcurrió con normalidad, pero a medida que avanzaba, empezó a notar detalles extraños. Una mujer en la esquina, al ver que se acercaba, miró hacia otro lado. Un perro que normalmente ladraba a los desconocidos, hoy se quedó mirándolo, como si pudiera leer su alma. Javier se encogió de hombros, riéndose de sus propias ideas. «Me estoy volviendo supersticioso», pensó, intentando ahogar esa inquietud en su mente. Cuando llegó a la oficina, Ramón ya lo esperaba en la entrada. Su amigo, siempre con una sonrisa burlona, lo saludó con un ligero toque en el hombro. «¿Qué tal, escéptico? ¿Listo para otro día de milagros de la ciencia? Solo espero que no me cuentes otra vez sobre tus teorías de la conspiración en la industria farmacéutica», respondió Javier, mientras se acomodaba en su escritorio. A lo largo de la mañana, Javier se dio cuenta de que las pequeñas coincidencias seguían acumulándose. Un libro que había dejado en casa apareció en la oficina, y su computadora, que solía fallar, funcionaba a la perfección. «Esto es ridículo», pensó, pero no pudo evitar que una pequeña chispa de inquietud comenzara a encenderse en su interior. Cuando Ramón notó que su amigo estaba distraído, le preguntó: «¿Te pasa algo, Javier? Te veo más raro de lo habitual». «Solo estoy pensando en lo absurdo que es todo este asunto de la fe y las coincidencias», respondió Javier, intentando sonar convincente. «Quizás deberías darle una oportunidad a la superstición, amigo. Mira, si empiezas a ver más allá de lo físico, podrías entender muchas cosas», dijo Ramón, bromeando, pero también con un atisbo de seriedad en su voz. «¿Entender qué? ¿Que el universo está conspirando para convertirme en un creyente?» «No, gracias», replicó Javier, con una risa forzada. El ambiente en la oficina se volvió tenso cuando un compañero, Carlos,
Se acercó a Javier mientras éste se reía de un video que mostraba un supuesto milagro en una iglesia. No deberías reírte de eso, Javier. La fe es algo muy poderoso. Te aseguro que hay cosas que no puedes explicar científicamente, dijo Carlos, cruzando los brazos. Javier, sintiéndose atacado, respondió con desdén. ¿Y tú crees que un tipo con una túnica puede curar a alguien solo con un toque? Eso es puro teatro. La gente necesita creer en cuentos de hadas. Carlos frunció el ceño, mostrando su descontento. Ten cuidado con lo que dices. La fe puede ser más poderosa de lo que crees. No todo en este mundo se puede medir con fórmulas o experimentos. ¿Y qué me va a pasar? ¿Voy a ser castigado por no creer en cuentos? Javier se rió con desprecio. Sin embargo, en el fondo, una pequeña voz en su cabeza comenzó a cuestionar su propia seguridad. El resto de la jornada pasó en un ambiente tenso. Javier se sintió cada vez más incómodo y decidió que era el momento de salir a almorzar. Cuando salió, el aire fresco le dio un respiro, pero la inquietud seguía acechando en su mente. Caminó distraído por la calle, pensando en la discusión con Carlos, cuando, de repente, una anciana que estaba sentada en un banco le llamó la atención. «Muchacho, deberías tener cuidado con lo que dices sobre Dios», le advirtió la anciana, con una voz suave pero firme. Javier, sorprendido, no pudo evitar soltar una risa burlona. «¿Y tú quién eres para decirme eso? ¿Una profetisa de barrio?» Su risa resonó en el aire, y la mujer no pareció inmutarse. «Las palabras tienen poder, joven. No subestimes lo que dices. A veces, lo que creemos no es más que un velo que cubre la verdad», dijo la anciana, con una serenidad que lo desconcertó. Javier la ignoró y siguió su camino, pero su mente no podía dejar de pensar en la advertencia. «Todo este día está lleno de locuras», se dijo a sí mismo, intentando volver a su habitual cinismo. A medida que la tarde avanzaba, Javier volvió a la oficina. La conversación con la anciana lo había dejado un poco inquieto, pero trató de ahogar esos pensamientos en el trabajo. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la sensación de incomodidad se intensificó. Algo en el aire, una especie de tensión, parecía estar a punto de estallar. Cuando finalmente llegó la hora de salir, Javier sintió un alivio momentáneo. Sin embargo, en el camino a casa, las pequeñas coincidencias comenzaron a acumularse de nuevo. Un gato negro cruzó su camino y un escalofrío recorrió su espalda. «Esto es ridículo», murmuró para sí mismo. Pero una parte de él no podía evitar sentirse incómodo. Esa noche, Javier se sentó en su sofá, viendo televisión, pero incapaz de concentrarse. Sus pensamientos se dirigieron hacia lo que había sucedido durante el día. La discusión con Carlos, la advertencia de la anciana y las extrañas coincidencias que lo habían seguido. Quizás Ramón tiene razón. Tal vez estoy siendo demasiado escéptico, pensó, pero rápidamente desechó la idea. No, eso es estúpido. A medida que la noche avanzaba, Javier se sintió cada vez más ansioso. Era como si el universo estuviera conspirando contra él, y esa idea lo irritaba. Decidió que no iba a dejar que las supersticiones arruinaran su vida. Todo tiene una explicación, se dijo, tratando de convencerse a sí mismo. Sin embargo, mientras se preparaba para dormir, una parte de él no podía dejar de pensar en la anciana y en lo que había dicho sobre las palabras. Se tumbó en la cama, pero antes de cerrar los ojos, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Y si realmente hay algo más allá de lo que veo? Con esa inquietante pregunta resonando en su cabeza, Javier finalmente se dejó llevar por el sueño, sin saber que el día siguiente traería consigo un nuevo conjunto de desafíos y revelaciones. Javier se encontraba en su apartamento, rodeado del caos que parecía seguirlo a donde quiera que fuera. La mañana había comenzado con la pérdida de su billetera, un descuido que le había costado no solo dinero, sino también tiempo y energía. Luego, su coche, un viejo modelo que había comprado de segunda mano, decidió rendirse en medio del tráfico.
La frustración se acumulaba en su pecho como una presión que no podía liberar. Para colmo, su jefe lo había recriminado por un error que, según él, era evidente. Javier, si no puedes hacer bien tu trabajo, tal vez deberías reconsiderar tu puesto aquí, había dicho el hombre, con una mirada de desaprobación que lo había herido más de lo que quisiera admitir. Esto no puede ser real, murmuró Javier para sí mismo, mientras se sentaba en el sofá con la cabeza entre las manos. Sus pensamientos corrían en círculos y una sensación de inquietud se apoderaba de él. En la esquina de su mente, una pequeña voz susurraba que tal vez todo esto era una especie de castigo. ¿Castigo por qué?, se preguntó, alzando la vista hacia el techo de su apartamento, como si esperara que las respuestas cayeran del cielo. En su mente, las risas que solía compartir con Ramón resonaban, recordándole sus constantes burlas sobre la fe y la religión. Esa misma tarde se encontró con Ramón en su cafetería habitual. «¿Qué tal, amigo? Te veo hecho un desastre», comentó Ramón, mientras se acomodaba en la silla frente a Javier. «¿Te pasó algo?». Javier suspiró, dejando escapar un aire de frustración. «Todo me está saliendo mal, Ramón. Primero perdí la billetera, luego el coche se descompuso, y ahora mi jefe está en pie de guerra por un error que ni siquiera cometí». La queja salió de su boca como un torrente, y Ramón lo escuchó en silencio, asintiendo lentamente. «¿No te parece que esto podría ser un signo?», preguntó Ramón con una mirada inquisitiva. «Recuerda lo que te dijo ese compañero en la oficina. Cuando uno se burla de cosas que no comprende, a veces el universo reacciona». «Por favor», exclamó Javier, levantando la mano como si intentara ahogar la conversación. «Eso son solo supersticiones. No hay nada detrás de esto, solo mala suerte». Sin embargo, a medida que hablaba, una parte de él comenzaba a cuestionar su propia seguridad. «Es como si el mundo estuviera conspirando contra mí». «Tal vez deberías reconsiderar tu postura sobre la fe», sugirió Ramón con suavidad. «No digo que debas convertirte en un ferviente creyente, pero tal vez abrir un poco tu mente no haría daño. A veces, las cosas que menos entendemos pueden ofrecernos las respuestas que buscamos». Javier se rió, pero no con la misma convicción de antes. «¿Y qué? ¿Debo empezar a rezar a un Dios en el que no creo? Eso no cambiará nada». Su voz sonaba más defensiva de lo que pretendía, y Ramón lo notó. «Solo piénsalo», respondió Ramón dejando caer la conversación. Javier se sintió incómodo, como si una sombra se hubiera deslizado entre ellos. La idea de reconsiderar su postura sobre la fe le resultaba aterradora, como si estuviera a punto de abrir una puerta a un mundo que había decidido ignorar. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, Javier no podía quitarse de la cabeza la conversación con Ramón. Se dio vuelta y trató de dormir, pero una inquietud persistente lo mantenía despierto. Al final, se dejó llevar por el cansancio y cerró los ojos. En el mundo de los sueños, se encontró en un lugar oscuro, vacío, donde la luz no tenía cabida. Era un espacio que parecía no tener fin, y un frío penetrante se apoderaba de él. Entonces, una voz surgió de la penumbra, suave pero firme. «Debes cambiar tu forma de pensar», resonó, como un eco en la inmensidad. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Quién eres?», preguntó, aunque sabía que no había nadie allí. La voz no respondió de inmediato, pero la sensación de que alguien lo observaba lo envolvía. ¿Por qué debería cambiar? «No necesito creer en cosas que no existen», replicó, casi desafiante. «¿No lo ves? Estás atrapado en tu propia oscuridad», continuó la voz, como si pudiera leer sus pensamientos. Javier sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y curiosidad. «Tienes que abrir los ojos, Javier. La fe no es una debilidad, sino una fortaleza». Con un sobresalto, Javier se despertó. Estaba empapado en sudor, y su corazón latía con fuerza. La habitación estaba en silencio, pero la sensación de inquietud persiste. Solo fue un sueño.
se dijo a sí mismo tratando de convencerse. Sin embargo, las palabras de la voz resonaban en su mente, y aunque intentó desestimarlas, no podía sacudirse la sensación de que había algo más allá de su entendimiento. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por la ventana, pero Javier no se sentía renovado. Se sentó en la cocina, con una taza de café en la mano, mientras revisaba las noticias. Todo parecía seguir su curso habitual, pero él no podía dejar de pensar en la conversación con Ramón y en el extraño sueño. Quizás debería hablar con alguien más, pensó, contemplando la idea de acercarse a su madre, Ana. Pero la sola mención de la fe le provocaba un escalofrío. Mientras el día avanzaba, la serie de infortunios continuaba. Una gotera en la cocina, un pequeño accidente con el café que casi lo quema, y un mensaje de su madre preguntando por él. Javier decidió ignorar todo, sumergiéndose en la negación de lo que estaba ocurriendo. No es el momento de pensar en eso, se decía, mientras se preparaba para salir. Pero en el fondo, algo empezaba a cambiar. La voz del sueño, las palabras de Ramón, incluso las advertencias de su madre, comenzaban a hacer eco en su mente. Mientras caminaba por la calle, sintió que la gente a su alrededor parecía llevar una carga que él no podía comprender. Los rostros eran serios, las miradas perdidas, y por un momento, Javier se preguntó si él también estaba atrapado en esa oscuridad. La semana transcurrió, y los infortunios parecían multiplicarse, como si cada pequeño error se convirtiera en una bola de nieve que rodaba sin control. Javier sentía que el mundo se le escapaba de las manos, y la idea de que tal vez, solo tal vez, había algo más grande que él, empezaba a asomarse en su conciencia. La conversación con Ramón seguía resonando en su mente. No se trata de cambiar por cambiar, sino de encontrar una nueva perspectiva, pensaba, mientras se preparaba para otra jornada de trabajo. Quizás, solo quizás, deba abrirme a la posibilidad de que haya algo que no estoy viendo. Pero cada vez que trataba de dar ese paso, el escepticismo lo atrapaba, como un viejo amigo al que le resultaba difícil decirle adiós. Esa noche, mientras se acostaba, Javier sintió que algo dentro de él estaba en conflicto. La voz del sueño, las palabras de Ramón, las advertencias de su madre. Todo giraba en un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Sin embargo, en el fondo, una chispa de curiosidad comenzaba a crecer. Tal vez había algo más en el mundo de lo que él había querido ver. Javier se despertó esa mañana con la determinación de ignorar las extrañas sensaciones de inquietud que lo habían acosado en los últimos días. Se tomó un momento para mirarse en el espejo, ajustándose la corbata con un gesto que intentaba reflejar la seguridad que no sentía. No hay nada de qué preocuparse, se dijo a sí mismo, mientras se repetía su mantra habitual. La fe es solo una ilusión que la gente necesita para sobrevivir. Bajó a la cocina, donde su madre, Ana, ya estaba preparando el desayuno. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, una mezcla reconfortante que Javier había aprendido a asociar con su hogar. Ana, con su sonrisa cálida y sus manos hábiles, colocaba cuidadosamente los platos en la mesa. «Buenos días, hijo», dijo ella, cantarina y alegre. «Hoy es un gran día para ir a misa. Espero que decidas acompañarme». Javier frunció el ceño. «¿Misa? ¿De verdad, madre? No tengo tiempo para esas tonterías. Hay cosas más importantes en el mundo que sentarse en un banco y rezar». Su tono era burlón, como si se estuviera riendo de un chiste privado. Ana lo miró con preocupación, su rostro reflejando una mezcla de amor y tristeza. «Javier, la fe es más que una simple ceremonia. Es un momento para reflexionar, para encontrar paz interior. Deberías abrir un poco tu corazón», sugirió. Pero Javier se encogió de hombros, desestimando sus palabras. Al salir de casa, Javier se sintió incómodo. La sensación de que algo no estaba bien persistía en su pecho, como una presión que no podía ignorar por completo. Sin embargo, se obligó a concentrarse en su rutina diaria, dejando atrás las preocupaciones. Se encontró con Ramón en la oficina, quien lo saludó con una sonrisa.
¿Cómo va el escéptico de la ciudad? ¿Sigues burlándote de Dios y de la fe de la gente? ¿Y por qué no? La gente necesita creer en algo, y yo prefiero la lógica y la razón. La fe es solo una forma de lidiar con la incertidumbre de la vida, respondió Javier, mirándolo con desdén. Lo que tú digas, amigo, pero a veces la vida tiene formas raras de recordarnos que no somos tan invulnerables como creemos, replicó Ramón, aunque Javier solo se rió, desestimando el comentario. La sensación de incomodidad continuó acechándolo, pero se negaba a dejar que lo afectara. La tarde llegó y la obligatoriedad de la misa se cernía sobre él. Javier se encontraba en un dilema, pero finalmente decidió acompañar a su madre, aunque fuera por el simple hecho de no herir sus sentimientos. Al llegar a la iglesia, la atmósfera cambió. La luz suave de las velas, el murmullo de las oraciones y el aroma del incienso creaban un ambiente casi hipnótico. Sin embargo, Javier se sintió fuera de lugar, como un pez fuera del agua. «¿Ves, Javier? Todos están aquí buscando algo», le dijo Ana, mientras se acomodaban en un banco. «La fe les da esperanza». «¿Esperanza en qué, madre? ¿En un ser invisible que nunca responde?» «Es todo un teatro», murmuró Javier con un tono de burla que apenas trataba de ocultar. Mientras el sacerdote comenzaba la misa, Javier observó a su alrededor. Las personas estaban inmersas en sus oraciones. Sus rostros reflejaban una paz que él no podía comprender. Se sintió distante, casi como un espectador en una obra que no le interesaba. «Mira a esa mujer», dijo en voz baja, señalando a una anciana que lloraba mientras rezaba. «¿De verdad crees que esas lágrimas van a hacer que Dios le devuelva la salud a su esposo?» Ana lo miró con desaprobación, pero Javier continuó, alimentando su propio escepticismo. «Es ridículo. La vida es dura, y la religión no cambia eso». La misa avanzó, y Javier intentó concentrarse en las palabras del sacerdote, pero su mente divagaba. La sensación de incomodidad se intensificó, como si una mano invisible le apretara el pecho. Finalmente, al término de la ceremonia, se sintió aliviado al salir del edificio, lejos de la atmósfera que lo había hecho sentir cada vez más pequeño e insignificante. «¿Ves? Eso no fue tan terrible, ¿verdad?», preguntó Ana, tratando de encontrar un rayo de luz en la actitud de su hijo. «Fue una pérdida de tiempo», respondió, con un gesto despectivo. «No entiendo por qué la gente se aferra a estas creencias. Hay que vivir con la lógica, no con ilusiones». Ana lo miró con tristeza. «A veces, Javier, la lógica no es suficiente. La vida está llena de misterios que no podemos explicar, pero abrir el corazón puede traer respuestas que nunca imaginaste». «¿Abrir el corazón? ¿Y luego qué? ¿Dejar que me engañen con cuentos de hadas?». Javier se rió, pero su risa sonó vacía, incluso para él. «Solo te pido que consideres la posibilidad. La vida no siempre se rige por la razón», insistió Ana, su voz quebrada por la frustración. «Madre, estoy cansado de esta conversación», dijo, sintiéndose cada vez más irritado. «No necesito tu fe ni tus consejos. Tengo mi propia forma de ver el mundo. Simplemente déjame en paz». Con eso, Javier se dio la vuelta y se marchó, dejando a su madre con una mezcla de preocupación y tristeza. Caminó por las calles, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba con cada paso. Era como si el universo conspirara en su contra, recordándole constantemente que había algo más allá de su burla y escepticismo. A medida que el día se desvanecía, Javier no podía sacudirse la sensación de que algo estaba cambiando en su interior. Las risas y las burlas que solían fluir de sus labios se habían vuelto cada vez más difíciles de sostener. Caminó sin rumbo, sintiéndose perdido entre sus pensamientos, cuestionando si su vida estaba realmente tan bien como siempre había creído. La noche caía y Javier se encontró en un parque, observando a las familias reunidas, riendo y disfrutando de la compañía mutua.
¿Qué les hace tan felices?, se preguntó, sintiéndose extraño al observar la alegría ajena. ¿Acaso no ven la realidad? La vida es dura y a menudo injusta. No hay lugar para ilusiones. Sin embargo, en el fondo, una voz susurraba en su mente, recordándole que tal vez había algo más que simplemente despreciar lo que no comprendía. Al final del día, Javier se sintió más confundido que nunca. Esa lucha interna entre la lógica y la fe, entre el escepticismo y la posibilidad de algo más grande, lo llevó a una encrucijada que no podía evitar enfrentar. La noche avanzaba, y mientras Javier miraba las estrellas titilantes en el cielo, una pregunta persistía en su mente. ¿Qué pasaría si estuviera equivocado? Javier se encontraba en su apartamento, sumido en un mar de pensamientos y emociones contradictorias. La luz tenue de la lámpara de su salón iluminaba las sombras que danzaban en las paredes, reflejando su estado interno. Había pasado el día arrastrando una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Sabía que algo estaba cambiando en él, pero no quería aceptar la posibilidad de que esas transformaciones estuvieran relacionadas con su actitud hacia Dios y la fe. Mientras miraba por la ventana, sus ojos se posaron en la calle vacía. La noche era silenciosa, y el cielo estrellado parecía burlarse de su desasosiego. «¿Qué me está pasando?», murmuró para sí mismo, sintiendo que la burla que siempre había sido su respuesta a la fe ahora se había vuelto contra él. Era como si cada risa que había soltado al despreciar creencias ajenas le estuviera volviendo en contra. «Esto es absurdo», pensó, intentando convencerse de que solo era una fase pasajera. Recordó la conversación con la anciana en la calle, aquella mujer que le había advertido sobre las consecuencias de sus palabras. «Debería tener cuidado con lo que dices sobre Dios», le había dicho, con una mirada profunda que parecía atravesar su escepticismo. Javier se rió en su interior al recordar la escena. «Una anciana en la calle, ¿qué puede saber ella?», se dijo. Sin embargo, una parte de él no podía evitar preguntarse si, tal vez, ella tenía razón. Decidido a deshacerse de esa molestia interior, Javier tomó su teléfono y le envió un mensaje a Ramón. «¿Te apetece salir a tomar algo?», escribió, con la esperanza de que una conversación ligera lo distraería de sus pensamientos. Ramón le respondió casi de inmediato, confirmando que se encontrarían en su bar habitual. Cuando llegó al bar, Javier se sintió aliviado al ver a su amigo, cuya risa contagiosa siempre había sido un antídoto para sus preocupaciones. Se sentaron en una mesa apartada, y Javier, en un intento por parecer despreocupado, comenzó a hablar de trivialidades, pero Ramón no tardó en percibir que algo no iba bien. «¿Qué te pasa, Javier? Te veo raro», dijo Ramón, mirándolo fijamente. «No es ese tu tono habitual». Javier se encogió de hombros, pero no pudo evitar que una mueca de frustración se asomara a su rostro. «Es solo, he tenido un día extraño. Todo parece estar saliéndome mal», confesó, sintiendo que sus defensas comenzaban a desmoronarse. «¿Extraño? ¿Cómo extraño?», preguntó Ramón, inclinándose hacia adelante con interés. «Es como si cada vez que hago una broma sobre Dios o la fe, algo malo me pasa. Es ridículo, lo sé», admitió Javier, sintiendo que la risa se le había quedado atrapada en la garganta. Ramón lo miró con seriedad. «¿Y si no es tan ridículo? Ya sabes que en algunas culturas creen que lo que dices tiene un impacto en tu vida. Tal vez deberías considerar la posibilidad de que haya algo más allá de lo que ves». Javier se rió, pero no con el mismo desdén que antes. «Estás bromeando, ¿verdad? ¿Vas a decirme que crees en esas tonterías también?». «No, no estoy diciendo eso, solo que a veces es bueno estar abierto a diferentes perspectivas», respondió Ramón, con un tono de voz que denotaba preocupación. La conversación continuó, pero Javier no pudo dejar de pensar en las palabras de su amigo. Después de un par de cervezas, decidió que necesitaba un cambio. «Voy a hablar con un sacerdote», dijo de repente, lo que sorprendió a Ramón. «¿Un sacerdote? ¿Para qué? ¿Para burlarte de él?».
inquirió Ramón levantando una ceja. Quizás, o quizás solo para hacerle algunas preguntas sobre lo que está pasando. No sé, tal vez me ayude a aclarar las cosas, contestó Javier, sintiéndose un poco más decidido. La idea de visitar a un sacerdote parecía absurda, pero había algo en su interior que le decía que debía intentarlo. Al día siguiente, se dirigió a la iglesia del barrio, un lugar que había evitado durante años. Caminó por el pasillo, observando los bancos vacíos y el altar decorado con velas encendidas. La atmósfera era tranquila, casi sagrada, pero él se sintió incómodo. Al acercarse al sacerdote, un hombre de aspecto sereno con una sonrisa cálida, Javier sintió un nudo en el estómago. «Hola, padre», saludó, intentando mantener un tono burlón. «Vine a hablar de cosas, sobre Dios y esas cosas». El sacerdote lo miró con compasión. «Claro, hijo, estoy aquí para escuchar. ¿Qué te preocupa?» «Es un poco tonto realmente», comenzó Javier, pero a medida que hablaba, se dio cuenta de que había algo más profundo en su voz. «Siento que cada vez que me burlo de Dios, algo va mal en mi vida. Es como si hubiera una especie de consecuencia». El sacerdote asintió, sin perder la calma. «La fe y las palabras que pronunciamos tienen un poder. A veces podemos provocar situaciones en nuestras vidas sin darnos cuenta. La burla puede ser un reflejo de nuestro miedo y nuestras inseguridades». «¿Crees que algo me pasará si sigo así?», preguntó Javier, sintiéndose vulnerable por primera vez en mucho tiempo. «No se trata de miedo, sino de comprensión y perdón. La fe no es sobre castigar, sino sobre aprender a abrir el corazón. A veces necesitamos dejar de lado nuestras dudas para encontrar respuestas», explicó el sacerdote, su voz suave y tranquilizadora. Javier se sintió incómodo, como si las palabras del sacerdote penetraran en su interior. «No estoy seguro de que pueda hacer eso», admitió, sintiéndose atrapado entre su escepticismo y una débil chispa de esperanza. «Es un viaje, hijo. Cada uno tiene su propio camino. Te animo a que reflexiones sobre lo que te he dicho. La apertura puede traerte paz», concluyó el sacerdote, sonriendo con amabilidad. Al salir de la iglesia, Javier sintió una mezcla de liberación y confusión. Había ido a burlarse, pero había encontrado algo más, una semilla de duda, un pequeño destello de curiosidad. Caminó por la calle, sintiendo que el peso de sus risas anteriores comenzaba a desvanecerse, pero la inquietud seguía persistiendo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Javier no pudo evitar recordar el sueño inquietante que había tenido. La voz que le susurraba en la oscuridad se había vuelto más clara en su mente. «Debes cambiar tu forma de pensar». Se dio la vuelta en la cama, intentando ignorar la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar su vida para siempre. Con los ojos cerrados, sintió que la ansiedad lo envolvía. La burla que había sido su escudo, ahora se convirtió en un peso que ya no podía cargar. Mientras la noche avanzaba, Javier se preguntó si realmente podría abrir su corazón. ¿Sería capaz de aceptar que había más en la vida de lo que había creído? Con esos pensamientos se sumió en un profundo sueño, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar de formas que nunca habría imaginado. Javier caminaba por las calles desiertas de la ciudad, envuelto en sus pensamientos y en la penumbra de la noche. Era un paseo que había decidido hacer para despejar su mente, abrumada por un cúmulo de problemas que parecían multiplicarse a su alrededor. La brisa fresca acariciaba su rostro, pero no lograba calmar la tormenta de dudas que le atormentaba. Se preguntaba si todo lo que había despreciado en su vida tenía un sentido o si simplemente estaba atrapado en una espiral de infortunios que él mismo había creado. Mientras avanzaba, de pronto se encontró con la anciana que había cruzado su camino semanas atrás. Ella estaba sentada en un banco, iluminada tenuemente por la luz de una farola. Su rostro era una mezcla de sabiduría y serenidad,
y a pesar de la oscuridad, sus ojos brillaban con una luz especial. «Javier, querido», dijo la anciana con una voz suave como el murmullo del viento. «Te estaba esperando». Javier se detuvo, extrañado. No sabía si alegrarse o sentirse incómodo. Recordaba la advertencia que ella le había hecho antes, pero no podía dejar de cuestionar su propia racionalidad. «¿Esperarme? ¿Por qué?», preguntó intentando mantener un tono escéptico, aunque en el fondo sentía una extraña curiosidad. «Porque cada encuentro tiene un propósito», respondió ella sin titubear. «Tu vida está a punto de cambiar, y esta noche tendrás una gran revelación». Javier frunció el ceño. La idea de una revelación le parecía ridícula. Sin embargo, algo en la mirada de la anciana lo inquietaba. Decidió no darle importancia y continuó su camino, pero las palabras de ella resonaban en su mente. Una gran revelación, pensó, mientras la noche avanzaba y el frío empezaba a calar en sus huesos. No pasó mucho tiempo antes de que un estruendo interrumpiera su camino. Un coche pasó a gran velocidad y en un instante todo sucedió. Javier vio con horror cómo el vehículo se detuvo bruscamente y en su frenético intento de evitar un obstáculo, atropelló a una joven que cruzaba la calle. El sonido del impacto resonó en sus oídos como un eco ensordecedor. Sin pensarlo, Javier corrió hacia el lugar del accidente. Su corazón latía con fuerza y por un momento se sintió fuera de lugar, como si estuviera en una película donde los héroes actúan sin pensar. La joven yacía en el suelo, herida pero aún consciente. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una extraña calma. «¡Ayuda!», gritó ella, mientras su voz temblaba. «No puedo moverme». Javier se arrodilló a su lado, sintiendo una energía que nunca había experimentado. Era como si algo fluyera a través de él, una fuerza inexplicable que le daba valor. Sin dudarlo, tomó la mano de la joven, y en ese instante sintió que su propia vida, llena de cinismo y burlas, se desvanecía. En su interior, una chispa de compasión se encendió, y por primera vez sintió la necesidad de ayudar a alguien más. «No te preocupes, estoy aquí», le dijo, intentando que su voz sonara firme, aunque su propio corazón estaba desbocado. «Vamos a conseguir que llegues a un hospital». Mientras esperaba la ambulancia, Javier miró a la joven a los ojos. Su mirada era profunda, como si pudiera ver a través de él. Ella le sonrió débilmente. «Gracias», susurró. «Sé que mi fe me ha traído hasta aquí, incluso en este momento difícil». Las palabras de la joven resonaron en su mente como un eco. Javier había pasado su vida burlándose de conceptos como la fe, y ahora, en medio de un accidente, se encontraba ante una manifestación de lo que había despreciado. Comenzó a cuestionar si había algo más allá de su escepticismo. La anciana, que había desaparecido de su vista, parecía estar observando desde las sombras, como una guardiana silenciosa de su transformación. Finalmente, la ambulancia llegó, y los paramédicos se hicieron cargo de la situación. Javier se apartó un paso, sintiéndose impotente y al mismo tiempo invadido por una sensación de propósito. Mientras la joven era atendida, ella le lanzó una última mirada. «Recuerda», dijo con voz débil, «la fe puede salvarnos, incluso en los momentos más oscuros». Javier sintió que el peso de sus palabras caía sobre él como un manto. La joven fue llevada en la camilla, y mientras se alejaba, él se quedó allí, inmóvil, sintiendo cómo algo dentro de él empezaba a cambiar. La risa burlona que había sido su escudo se desmoronaba ante la realidad de lo que acababa de presenciar. Cuando la ambulancia se perdió en la distancia, Javier se dio la vuelta y buscó a la anciana. Sin embargo, no estaba por ninguna parte. Se sentó en el banco donde ella había estado, permitiendo que la neblina de sus pensamientos lo envolviera. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, y en ese momento de soledad
Se dio cuenta de que había estado ignorando algo fundamental en su vida: el amor y la bondad. Mientras la noche avanzaba, Javier sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. La revelación de la anciana y las palabras de la joven resonaban en su mente. Era como si una puerta se hubiera abierto en su corazón, permitiendo que la luz entrara por primera vez. En su vida había estado buscando respuestas, pero había estado mirando en la dirección equivocada. Dios siempre está presente, incluso cuando no lo reconocemos, susurró para sí mismo, recordando las palabras de la anciana. Un escalofrío recorrió su espalda, pero esta vez no era de miedo, sino de esperanza. Javier se levantó del banco y comenzó a caminar de nuevo, esta vez con un nuevo propósito. La noche ya no le parecía tan oscura y vacía. Sabía que había un camino por delante, uno que lo llevaría hacia una vida llena de fe, compasión y amor. Había descubierto que la verdadera lección que necesitaba aprender era abrir su corazón y dejar de lado sus prejuicios. A medida que se alejaba, una sonrisa se dibujó en su rostro. La vida no era solo una serie de eventos aleatorios. Era un viaje, y él estaba listo para explorarlo con una nueva perspectiva. Javier había cambiado, y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentía que iba a ser un futuro lleno de posibilidades.